Muchas gracias. Con el permiso del diputado presidente del Comité de Decanos, don Augusto Gómez Villanueva, a quien le tengo una gran estima y de quien aprendemos siempre mucho, y que hoy ha participado con una semblanza que es importante como antecedente para entender lo que se vino en 1970 al 73 en Chile y su relación con México. Agradezco también a don Jaime. Gracias, don Jaime, también un político muy experimentado de nuestro país, y que estas experiencias que usted nos cuenta nos ayudan también a comprender los momentos tan complejos, pero la determinación de México por a seguir los principios cardenistas. Se explica, por ejemplo, que la actitud de traer a México a los chilenos refugiados está muy ligada a los esfuerzos que hizo en su momento Lázaro Cárdenas, siendo don Gonzalo su secretario particular. Pues se entiende perfectamente que es un ejemplo que sigue años posteriores después de lo que se hizo con los españoles. Agradezco también a la secretaria general de la invitación, por supuesto, la presencia del diputado Juan Ramiro Robledo. Muchísimas gracias. También un político muy experimentado, potosino, igual que don Gonzalo Martínez Corbalá. Agradezco también la presencia de don Ismael Carballo, él un gran promotor de la actividad desde su trinchera, que es el Espacio Cultural de San Lázaro. Muchas gracias, y también por la invitación. Pues yo seré también breve. En esta parte lo que quiero yo señalar es, yo estudié en la Universidad Autónoma Chapingo, y en la primera enseñanza del programa, que entonces se llamaba Lotus y que ahora lo conocemos como Excel, me la dio mi maestro chileno. Y entonces mi maestro nos hizo el favor de enseñarnos, y era un hombre muy simpático, un hombre muy preparado, y que nos enseñaba muy bien la computación. Él fue de los emigrados que vinieron a México, y esa es una de sus aportaciones. Yo aprendí a manejar la computadora, particularmente el programa, hoy Excel, antes Lotus, gracias a un exiliado chileno. Entonces, así como él, muchos maestros en la Universidad de México, muchos maestros, otros más en la Universidad de Chapingo, en diferentes lugares nos dieron pues mucha luz, y esto nos ayuda a desarrollar pues a nuestro país, como lo hicieron en su momento también los españoles. Yo quiero poner de relieve un poco como lo que pasó en Chile con Salvador Allende, para después de allí pasar a ver lo que hicimos los mexicanos por los chilenos, y la importancia que tuvo la participación de don Gonzalo Martínez. Dice Nicolás Guillén en una de sus poesías: Señor, Señor, ¿por qué odiarán los hombres al que lucha, al que sueña y al que canta? ¿Qué puede un cisne dulce guardar sino ternuras en el alma? Cuán doloroso es ver que cada ensayo para volar provoca una pedrada, un insulto mordaz, una calumnia. ¿Por qué será la humanidad tan mala? Dice Nicolás Guillén. Y pues me refiero a Salvador Allende, que intentó darle a Chile una esperanza basada ahora en el propio pueblo, como motor de la transformación social. Y bueno, hay que decir que en la elección democrática fue muy reñida. Hubo una votación en donde la Unidad Popular obtuvo el 36.6% de los votos, y su contrincante más cercano el 34.9%, 35%, o sea, apenas una cosa muy similar. Esto habla
de la gran división que ha existido desde el punto de vista político en Chile, de las clases sociales. Y hay que decir, a la fecha sigue presente esa división. Y es interesante que se refleje hasta en los tiempos que corren, porque al ganar una propuesta progresista como Boric, cuando quiso cambiar la Constitución, el pueblo en un 60% le dijo, Nel, esa Constitución que es la de Pinochet, me la respetas. ¿Qué tal? O sea, ahí hay una cuestión interesante en la sociedad chilena. Pero Allende puso, eso sí, el acento en el desarrollo. Sí logró la nacionalización del cobre, la nacionalización empezó a distribuir, a repartir las tierras e hizo cosas muy grandes. Pero ¿qué le provocó finalmente esta digamos, intención verdadera, de fondo, de aplicar la tercera vía, como decía don Augusto, que era el socialismo por la vía democrática? Logramos la democracia, vamos haciendo transformaciones a partir de la Constitución, a partir de la realidad, tomando decisiones, y pues le costó evidentemente la vida y la intervención de los norteamericanos a través de Nixon y Kissinger como secretario de Estado, si no me equivoco. Ellos dos, digamos, Nixon, también para que no se nos olvide, fue el que le llamó a nuestro presidente Luis Echeverría Álvarez para que votara en contra de la decisión de incorporar a China como país entero, sacando a Taiwán y metiendo a China y Taiwán, como debe de ser, a la Organización de las Naciones Unidas. Y Nixon le habló para que le dijera, no, vota en contra. Y después, en una decisión valiente, junto con su responsable en la ONU, tomaron la determinación de no solamente llevar una iniciativa, sino votar a favor de esa inclusión. Lo digo porque eran los tiempos, y luego se castigó muy duramente a México. Se castigó muy duramente a México después de esas determinaciones, en virtud de que México estaba tomando caminos a favor de China, que ya era comunista en aquel entonces. Lo digo porque así le pasó un poco también a Salvador Allende al tomar determinaciones como estas. Y en el año de 1972 se hizo una gran huelga de transportistas, pero no fueron los transportistas, sino los dueños de los camiones los que obligaron, y que generó un gran problema en Chile. Y ayer justamente platicábamos de que estuvo Palomo aquí con nosotros, y él nos platicaba que en esos momentos tan difíciles se hicieron faenas de labores voluntarias en las que participó Víctor Jara, cargando mercancías para subirlas al tren, que ya era, eso sí lo controlaba el Estado chileno. Y también dice Palomo, yo estuve en esas jornadas voluntarias de trabajo. Imagínense, hombres tan grandes como ellos, dispuestos a cosas tan sencillas pero tan importantes, pues dio paso a que se hicieran, a que no se generaran mayores problemas. Ahora entonces, llega Nixon, manda indicaciones, y Augusto Pinochet el 11 de septiembre toma violentamente la moneda, manda tanquetas, aviones, y el gran Salvador Allende no se quiso salir de la moneda, se suicidó, dicen, ¿verdad? Puede ser que lo hayan matado, pero él, antes de morir, dejó dicho lo siguiente, en un escrito, sus últimas palabras: trabajadores de mi tierra, tengo fe en Chile y su destino. ¿Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse? Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Eso dijo Salvador Allende antes de su muerte. Entonces, después de esto, después de esta condición, ¿qué había que hacer? Bueno, hubo quienes pudieron salir
Se dice que el periódico El País tiene una cifra de 200,000 personas que salieron al exilio en todo el mundo. Entre ellas, Joan Jara, que ella, siendo inglesa, tomó la determinación de llevarse a sus hijas e irse ella, y gracias a su nacionalidad inglesa, que por cierto en su pasaporte decía Joan Jara, pudo salir. Pero también, efectivamente, aquí sí, como ya decía don Jaime Báez, don Gonzalo Martínez Corvalá jugó su papel para poder llevar a nuestro país, traer a nuestro país a muchos chilenos que, de no haberlo hecho, habrían o muerto o estuvieran encerrados en una cárcel. Y eso es lo que debemos hoy reconocer, de que en nuestro país ha habido políticos de gran altura, de grandes alcances, que han permitido llamar la historia de nuestro país como una de las grandes historias en su política diplomática, como de las mejores. Por ejemplo, hay que agregar también que el único voto en la OEA en contra de que se sacara a Cuba de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, fue el de México. Se ven todos los demás sumisos, menos México, que levantó la mano diciendo que se quede. No tienen por qué sacarla porque es un país americano. Y hoy en día vivimos tiempos también muy complejos, tiempos en los que se quiere generar sinofobia, que todo lo que sea de China lo veamos mal, o rusofobia, que todo lo que sea ruso es lo malo, y eso viene de Occidente, y son los nuevos espíritus de Nixon y de Kissinger que quieren imponernos a nosotros una acción que nosotros debemos evitar. Nosotros tenemos que, esa es mi posición personal, tenemos que apostarle al progreso, al desarrollo multipolar y a la hermandad de los pueblos, como lo hizo Gonzalo Martínez Corvalá. Y cierro diciéndoles, hago un llamado a las juventudes mexicanas para la formación de un ejército de educadores del pueblo mexicano, siguiendo el principio de Salvador Allende, que dijo en Guadalajara: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Seamos, pues, revolucionarios. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Estatua sólida, firme del gran Allende. Y entonces podemos cerrar esta plática, cuando menos lo que yo quiero decir, con una frase de la canción de Pablo Milanés, que dice: yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Muy bien.